Filosofando nuestra opinión política de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Temas. ¿Quién es este personaje? ¿Por qué decidimos utilizar este personaje? Ideología política, línea del tiempo. Cuatro temas relevantes a raíz de la línea del tiempo. Nexos con el narcotraficante Pablo Escobar, falsos positivos, la masacre del Aro, falsos testigos. Filosofía política y conclusión. ¿Quién es este personaje? Álvaro Uribe Vélez, colombiano, nacido en Medellín, Antioquia. Su edad 68 años. Se involucró en la política desde el año 1977. Fue presidente de 2002 a 2010, aunque se desempeñaba como senador de la República, actualmente enfrenta detención domiciliaria por manejos de falsos testigos. ¿Por qué decidimos utilizar este personaje? Decidimos utilizarlo porque es un personaje polémico y activo en la política colombiana en los últimos 50 años de nuestra historia colombiana. Ideología política. Su ideología va orientada a la política de derecha y el liberalismo económico. La ideología de derechas está más centrada en el individuo y la iniciativa privada. Los gobiernos de derecha favorecen la economía de las empresas para que sean ellos las que generan la riqueza en un país. Este tipo de política se define como liberales, porque las autoridades intervienen el mínimo posible o capitalistas, porque el funcionamiento del Estado gira en torno al dinero o capital. Por eso, los gobiernos de derechas suelen beneficiar más a los empresarios, porque son los que generan dinero, que a los trabajadores. Línea de tiempo. 1976, jefe de bienes de las empresas públicas de Medellín. 1977, vinculación de las juventudes del Partido Liberal. 1980 y 1982, director de la Aeronáutica Civil. 1982, alcalde de Medellín por tan solo 5 meses. 1984 y 1986, saltó al Senado. 1994, gobernador de Antioquia en reñidas elecciones. 2002, elegido presidente en la primera vuelta. 2003, negociaciones de paz con los grupos paramilitares en Santa Fe de Realito. 2005, anuncia que será de nuevo candidato para la presidencia del 2006. 2006, elegido presidente por segunda vez, otra vez a primera vuelta. 2008, congresista Gis Medina declara haber negociado su voto a favor de la reelección a cambio de nombramientos en notarías y aportes económicos. 2014. Oficializa su candidatura al Senado de la República. 2016. Trabaja en la campaña del no al plebiscito. 2018. Cabeza de lista del Centro Democrático. 2018. Es llamado a indagatoria como parte de un proceso de manipulación de testigos. 2019. Se llevó a cabo de la indagatoria. 2020. 4 de agosto se dicta medida de aseguramiento hacia Álvaro Uribe Vélez. Nexos con el narcotraficante Pablo Escobar. Bendito muchacho, exclamaba efusivo, según Virginia Vallejo, el capo Pablo Escobar cuando recordaba a ese jovencito de 27 años gracias al cual había podido amasar su exorbitante fortuna. Las licencias aeronaves, pistas, aerolíneas y pilotos otorgadas bajo su dirección en la Aerocivil fueron fundamentales en la consolidación del fabuloso negocio por el que desde esos tiempos en adelante será tristemente célebre el país. Pablo Escobar se refería a Uribe con agradecimiento, incluso con aires de admiración por su berraquera. Escobar ya intuía quién sería ese joven de aspecto estudiantil y formal, con cara de buena gente. Alguna vez le comentó que él sería su ficha si algo pasaba con el santo, Alberto Santofimio Botero, su alfil principal, según comentó Virginia Vallejo. Uribe había sido alcalde de Medellín y concejal de esa ciudad durante varios periodos hasta que en enero de 1980 el presidente Turbay lo llamó a que lo acompañara como director del Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil, Aerocivil. El colombiano del 26 de febrero atribuyó el crimen a las mafias. A la edición de ese día sostuvo la muerte de Uribe Señor, obedeció a represalias del narcotráfico. Quienes no lo conocían bien pensaron que Uribe Vélez permanecería muy pocos días en el cargo. Uribe Vélez logró permanecer 28 meses largos en la dirección del departamento sin sufrir ni un rasguño. Justicia. Rodrigo Lara Bonilla ordenó al Aerocivil suspender los vuelos de naves de narcotraficantes y señaló que en el pasado esa entidad había adolecido de una actitud pasiva y negligente. El colombiano de la misma fecha fue más específico en una noticia de primera página, habló sobre que se había firmado un acuerdo
políticos sobre dineros calientes y señaló que la medida afectará a Carlos Leder, Pablo Escobar y Jorge Ochoa, quienes han sido señalados por las autoridades de Estados Unidos como cabecillas del cartel de cocaína. Escobar Gaviria posee 3 hangares en el aeropuerto de Medellín y una flotilla de aviones para transportar la droga. En Colombia los acontecimientos son vertiginosos y no hay tiempo para pensar sobre sus motivos, conocer a sus protagonistas o analizar sus consecuencias. Las causas siempre son secretas, los protagonistas casi nunca son los protagonistas y las consecuencias se conocen cuando atropellan a la víctima. Estupefacientes. Los testimonios de quienes vieron como las únicas veces que el director de la entidad se acercaba a los aeropuertos tenían que ver con la llegada de las cuadras de caballos para que las dehesas de Fabio Ochoa y de sus hijos y la labor del salvamento en el que debió empeñarse el Ministerio de Justicia para evitar que en la aerocivil el narcotráfico pudiera seguir haciendo una de sus trampas sucias. Ahora bien, los escándalos de Uribe en la aerocivil no tuvieron que ver únicamente con el narcotráfico. Abaunza escribió una documentada crónica en cromos, en la que afirmó que en esa entidad se habían extraviado 43 millones de pesos, aproximadamente $550.000 de hoy en día. Uribe Vélez como jefe de departamento administrativo de la Aeronáutica Civil, cuyo objeto fue el de una consultoría para el estudio de sistemas y procedimientos administrativos, contables y estadísticos, por un valor de 43.627.743 pesos con un plazo para su acumulación de 12 meses y que realizaría la firma de Colasesores Limitada. Falsos positivos. Los falsos positivos es el nombre con el que la prensa y la sociedad civil colombiana denominó el involucramiento de miembros del Ejército de Colombia en el asesinato de civiles no beligerantes, haciéndolos pasar como bajas en combate en el marco del conflicto armado interno de Colombia. Durante sus 2 periodos presidenciales, Álvaro Uribe basó sus políticas en 3 pilares, uno de los cuales fue la llamada seguridad democrática. Aunque el objetivo era recuperar el territorio que habían tomado los grupos ilegales, el camino se desvió en varias partes y en múltiples ocasiones terminó con los asesinatos de campesinos que eran presentados como guerrilleros muertos en combate. Estas ejecuciones extrajudiciales llamadas falsos positivos no eran nuevas en el país, pero sí aumentaron de manera drástica, 154% entre el 2002 y el 2010, según el estudio La política de seguridad democrática y las ejecuciones extrajudiciales. Este fue realizado por Edgar Villa y Ernesto Cárdenas, profesores de la Universidad de La Sabana y la Universidad Externado de Colombia, respectivamente. El promedio de los 10 años anteriores a la elección de Uribe como presidente de Colombia es mucho menor a los 8 años que él estuvo en el gobierno, aún incluido un periodo tan violento como los noventas. Desde ese principio de esa década hasta el 2001 hay una tasa de 0,095 falsos positivos por cada 100.000 habitantes, pero esa cifra aumenta de manera desproporcionada entre el 2002 y el 2008, siendo de 0,385 según los datos recopilados por el estudio. Por recomendación de funcionarios de la Alcaldía de Bogotá, muchos familiares de las víctimas de Soacha acudieron a la asociación Minga por asesoría jurídica. Yo Minga me desde pregunto entonces ha llevado cómo los la casos gente de alguna burlándose forma. de uno, como utilizándonos para que me lo hagan pasar, que de una bandola, que criminales, que no sé qué. Eso es lo que más me duele a mí hoy en día con ese presidente que salió. Es un corrupto y no tuvo la cara de decirnos a nosotros qué ya ha pasado con nuestros muchachos, qué pasó con nuestros hijos, porque hicieron esta estrategia de llevar a nuestros hijos y matarlos como un perro y hacerle creer al país que eran delincuentes, que eran guerrilleros. No les importó nada, como no les sigue importando. Y al país más feliz del mundo, al de las reinas y las festividades, al que escapa de su realidad para no ver los ríos caudalosos teñidos de rojo, rojo sangre, ¿está dispuesto a olvidar? ¿A qué costo? ¿Al costo de estas caras? ¿Las caras del horror? La masacre del Aro. La masacre del Aro es la investigación que busca los mecanismos secretos de una de las operaciones paramilitares más brutales de la historia, la complicidad del ejército, los silencios estatales, la política corrupta y la ambición desmedida. Es también un cuento de horror transformado del relato resistencia de sus víctimas. El Aro, antes de la masacre, solía ser un pueblo muy tranquilo. Era una comunidad muy pequeña, pero todo era muy bonito allí en ese entonces. No había internet, era todo muy natural estar con compañeros, amigos,
testigos era ir a lugares muy bonitos del sector. Esta masacre ocurrió el 22 de octubre de 1997 cuando las autodefensas comenzaban a consolidarse en Antioquia. Cerca de 150 paramilitares, quienes se hacían llamar los mochacabezas, llegaron al corregimiento del Aro de Ituango y asesinaron a 17 personas. Tomaron el control del territorio durante 17 días. Torturaron públicamente a las víctimas y a una de ellas la ataron todo el día a un árbol, le sacaron los ojos y el corazón. En medio de la masacre, los paramilitares quemaron 42 de las 60 casas que habían en la zona, se robaron más de 1000 vacas y desplazaron forzosamente a 700 habitantes de la región. Durante la masacre, la fuerza pública nunca apareció para combatir a las autodefensas, tampoco algún representante de la gobernación de Antioquia, en ese entonces liderado por Álvaro Uribe Vélez. También algunos paramilitares entraban a negocios y amenazaban a la gente que se encontraba allí. Les decían, usted tiene que ver algo con la guerrilla, y como ellos se negaban, los torturaban y mataban. El excomandante paramilitar Salvatore Mancuso aseguró que hubo un helicóptero de la gobernación de Antioquia que sobrevoló Ituango durante la masacre. Dijo además que el secretario de gobierno de Uribe, Pedro Juan Moreno, sabía de antemano que los paramilitares se iban a tomar el Aro. Este testimonio guarda semejanza con el del ex jefe paramilitar Francisco Enrique Villalba, asesinado en 2009. Según el helicóptero sobrevoló la zona mientras eran asesinados 15 campesinos, al igual que Santiago, hermano del expresidente Álvaro Uribe. Según la versión del Villalba Hernández, sabían de la masacre. Después de haber terminado la masacre, esos paramilitares fueron reunidos en otro sector cerca al Aro. Allí fue felicitado Enrique Villalba Hernández, pues era la mano derecha de Álvaro Uribe. Entonces Carlos Castaño le otorgó una medalla a Villalba Hernández por ello. Esa medalla tiene el mapa de Colombia en el interior un campesino. Villalba Hernández, ex jefe de los paramilitares en 2009, fue asesinado por haber declarado que tanto como Álvaro Uribe Vélez y otros personajes estaban al tanto de la masacre. Uribe causó la masacre porque creía que los habitantes del Aro eran colaboradores de la guerrilla, lo cual no era cierto. Falsos testigos. Álvaro Uribe Vélez es acusado por comprar testigos para que testifiquen a favor de él y en contra de otros políticos. También está acusado por soborno y fraude. Está por órdenes de la Corte Suprema en detención domiciliaria que le impuso la Corte Suprema de Justicia. Uribe siempre ha negado su participación en todos los cargos impuestos. ¿Por qué se acusa a Uribe? Toda esta investigación contra Uribe es por una manipulación de testigos en el cual él terminó siendo el denunciado. Esto empezó cuando en el 2012 el expresidente denunció a Iván Cepeda por su supuesta manipulación de testigos. También lo acusó de dar beneficios a exparamilitares para vincularlos a los grupos armados. Estas declaraciones que hizo Uribe hicieron que Iván Cepeda estuviera en varios centros carcelarios en los que habría concretado varios testimonios en contra del expresidente. Cepeda siempre negó estas acusaciones dirigidas hacia su persona, de esta manera defendiendo su inocencia a toda costa. En el caso hay varios testigos. Por uno en especial es el ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, el cual le dijo en una entrevista a Cepeda que en la finca Guacharacas, la cual es propiedad de la familia Uribe, se había formado un grupo paramilitar. Los hechos que dijo el señor Guillermo son reales, ya que la familia Monsalve trabaja en esta hacienda. De esta forma, él daba razón de conocer los hechos de primera mano. Esta entrevista dio un debate en el Congreso que impulsó a Cepeda contra hechos paramilitares, y Uribe, negando de estos señalamientos, presentó el caso con la Corte Suprema en contra del congresista Cepeda. Esto pasó en el 2012. El argumento de Uribe fue que Monsalve y otros testigos habían sido manipulados y presionados para que declararan en su contra. Monsalve negó haber recibido beneficios jurídicos o económicos por Cepeda para sus declaraciones. Este fue el inicio del caso de los falsos testigos, que a 6 años después daría un giro drástico en la investigación. Uribe al banquillo. En febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia finalmente tomó una decisión sobre el caso. Esta decisión dio a favor de Cepeda, dejándolo exonerado de todos los cargos impuestos, además abriendo una investigación a Uribe por los casos de falsos testigos. El tribunal dijo que no habían las pruebas suficientes para inculpar a Cepeda, el cual no dio sobornos y no usó de sus funciones como congresista. En eso la Corte Suprema dio evidencia de llamadas telefónicas en las que Uribe supuestamente había dicho de la manipulación de testigos contra Cepeda. Todo esto lo negó Uribe, diciendo que nunca conversó con las declarantes. ¿Por qué llamaron a indagatoria a Uribe? 5 meses después, en julio del 2018, el tribunal anunció la vinculación de Uribe en un proceso por los delitos de soborno y fraude procesal.
La Corte Suprema de Justicia dijo que los hechos investigados eran posteriores a la decisión en la que exoneró a Cepeda. Como reacción a esa providencia judicial, con su consentimiento, personas cercanas al expresidente Uribe habían emprendido nuevos actos de manipulación de testigos. Para poder vincular a Uribe, la Corte Suprema lo convocó a una indagatoria que se pospondría unos cuantos meses. Esta fue la primera vez en la historia de Colombia que una investigación penal contra un exmandatario llegó a este punto. Uribe rinde indagatoria en la Corte Suprema de Justicia. El 8 de octubre de 2019, un grupo de personas, entre estas periodistas, estaban en la sede de la Corte Suprema cuando Uribe se dirigía hacia la indagatoria. Ingresando al tribunal, entre gritos, unos decían su nombre y otros le gritaban asesino, asesino. Esto es una muestra de lo que pasó en este día en el tribunal y esto es lo que Uribe produce en el país. Nunca pensé la defensa del honor. En mi amor a Colombia me creará estas dificultades judiciales, dijo el expresidente antes de su indagatoria, la cual fue a puerta cerrada. Uribe rindió descargos y el expediente quedó bajo el análisis de los magistrados. La orden de detención domiciliaria. El caso volvió a ganar atención en los últimos días. La Sala de la Corte Suprema deliberada sobre el caso. En una decisión que Colombia nunca había vivido, se conoció que el alto tribunal le impuso detención domiciliaria para el expresidente. El presidente Iván Duque, quien llegó al poder de la mano del Partido Centro Democrático que lidera Uribe, dijo esto sobre Uribe: soy y seré siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia. Y aunque dijo entender el papel de las instituciones y la independencia de poderes, hizo un llamado a la reflexión y afirmó que las vías judiciales operen y que existan plenas garantías. Duque, en el caso de Uribe, de la cual hubo una muestra antes de la decisión en los últimos días, varios críticos contra el actual mandatario por lo que algunos consideran injerencia en el poder judicial. De ahí que múltiples líderes nacionales e internacionales celebraran libertad de la Corte Suprema y la necesidad de respetar su decisión en este caso. Filosofía política. La filosofía política es una rama de la filosofía que estudia, analiza, trata e investiga acerca de temas que competen a la política, así como las relaciones que suscitan esos temas en el poder, la gobernabilidad, el Estado, la autoridad, los derechos, las leyes, las distintas formas de gobierno, los alcances del Estado del bienestar común, la demanda social y las respuestas de los gobiernos. La filosofía política, como componente esencial de la ciencia política, aguarda todos estos temas que tienen su base en lo esencial, en el hombre como animal político, tal como lo definió Aristóteles, en cómo se originan y desarrollan en los límites que existen en la esencia del ser humano en cuanto a su desarrollo como individuo y como parte de un grupo social. Conclusión. Uribe ha estado involucrado en varios temas muy densos, tanto políticamente como personalmente. Por ellos, hoy en día está enfrentado a cargos con la ley. Es un tema demasiado importante y evidentemente hay mucho que hablar, pero claramente no todo el mundo se atreve a hacerlo. Lleva varios años en investigación y aún no llega a algún acuerdo o una solución muy válida.